Él es David Berkey, aunque a primera vista parece un hombre cualquiera, ordinario. Lo que construyó desde las sombras lo convierte en una de las figuras más enigmáticas y peligrosas del siglo XX. Era el año de 1968. Estados Unidos ardía en protestas, movimientos juveniles, contracultura, rechazo al sistema tradicional, al gobierno, a las guerras. Entre tanto caos, naturalmente, muchos jóvenes comenzaron a buscar algo distinto. Algunos se acercaron a filosofías orientales, otros se refugiaron en sustancias, música, comunas, pero unos cuantos se habrían refugiado en un mensaje que parecía ofrecerlo todo: amor, libertad y propósito. Ese mensaje venía de un hombre que aseguraba estar recibiendo instrucciones directamente de Dios. Pero no hablaba en templos, no usaba sotanas, no se paraba frente a multitudes, no estaba en el Vaticano. Su estrategia era distinta. Aparecía de pronto en casas humildes, en calles de California, donde empezaba a formarse un pequeño grupo de jóvenes con ideas similares. Les hablaba del fin de los tiempos, de la hipocresía de las iglesias tradicionales, del amor como única ley. Y ellos escuchaban con atención. Le creían todo lo que decía, lo seguían fervientemente. Ellos lo llamaban Padre David. Nacido en 1919 en Oakland, California, Berg creció en un ambiente profundamente religioso. Su madre, Virginia Branch Berg, era una evangelista reconocida que dedicó gran parte de su vida a predicar por distintas ciudades del país. Desde niño, David fue entrenado en las Escrituras. Desde pequeño aprendió a hablar en público, a usar la Biblia como herramienta de persuasión y a ver el mundo como un lugar dividido entre los salvos y los perdidos. Pero, incluso en su juventud, algo en su manera de pensar no encajaba del todo con el cristianismo convencional. Le molestaban las reglas estrictas, la burocracia religiosa, la frialdad de los templos. Lo que él quería era algo más íntimo, más emocional. Algo que transformara vidas desde la raíz. Y cuando de pronto se dio cuenta de que no podía lograrlo dentro de las iglesias establecidas, decidió que era buena idea formar su propio movimiento. Un movimiento que rompería con todo lo anterior, uno que fuera totalmente nuevo y que lo pusiera a él, justo a él, en el centro de todo. Aquel movimiento, increíblemente, empezó a crecer con rapidez. Al principio eran solo unas decenas de jóvenes que lo seguían por la costa oeste, escuchando sus enseñanzas, repartiendo panfletos, viviendo en casas comunales, pero a medida que el mensaje se expandía, más y más personas llegaban. Y es que no se trataba solo de religión, se trataba de pertenencia, algo que en ese tiempo y a esa edad muchos estaban buscando. Berg lo ofrecía todo. Era un paquete completo, cerrado, nuevo. Sus seguidores comenzaron a llamar al grupo Los Niños de Dios. Y aunque aquel nombre parecía inofensivo, lo que sucedía en el interior de las comunas no era tan simple. Desde el inicio, Berg estableció un sistema en el que todo giraba alrededor de sus cartas. No importando dónde estuviera, siempre enviaba instrucciones por escrito, con dibujos, con frases contundentes, advertencias. A través de sus cartas, comenzó de pronto a reorganizar la vida entera de sus seguidores. Primero les dijo qué comer, luego cómo educar a los hijos y finalmente cómo relacionarse entre ellos. Poco a poco los iba envolviendo en una extraña trama. Así, poco a poco, de pronto ya dejaron de tener decisiones personales. Todo debía ser consultado, todo debía obedecer la estructura. Las comunas funcionaban como pequeños ecosistemas cerrados. No veían televisión, no escuchaban noticias, estaban aislados del mundo, al menos mediáticamente, pero tampoco mantenían contacto con sus familias. Todo lo que sabían del mundo lo aprendían a través de los ojos de Berg. Pero esa visión era bastante radical. Él aseguraba que el sistema estaba podrido,
que la sociedad estaba en manos del mal y que solo los verdaderos niños de Dios podrían salvarse cuando llegara el apocalipsis. Lo decía con convicción, con una mezcla de pasajes bíblicos y visiones personales, pero lo más inquietante es que todos le creyeron. Pero lo más peculiar de este líder era su ausencia física. No se presentaba en las comunas, no participaba en actividades públicas y no se dejaba ver en fotos. Sus seguidores lo conocían solo por dibujos caricaturizados que él mismo aprobaba. Su imagen era casi mítica y eso aumentaba su poder. Nadie podía contradecirlo, nadie podía enfrentarlo. Solo podían leerlo, obedecerlo, difundir la enseñanza. Con los años, estas comunas de pronto empezaron a multiplicarse por todo el mundo. América Latina, Europa, Asia. Siempre con nombres distintos, siempre con estructuras similares, siempre en torno a sus cartas y, con cada nueva expansión, el grupo se volvía más hermético, menos accesible, más temido. Pero a medida que la organización crecía, también crecían los rumores. Algunos exmiembros empezaron a hablar. Aseguraban que dentro de las comunas había reglas extrañas, rituales ambiguos, formas de vida que no coincidían con lo que se mostraba afuera, con lo que se predicaba. Pero el grupo siempre encontraba la forma de desmentir, de cambiar de nombre, de borrar rastros. Pero no fue sino hasta los años 80 que los primeros casos comenzaron a salir en prensa. Todo esto que has escuchado se queda bastante corto con lo que viene a continuación. Denuncias, investigaciones. Para entonces David Berg ya estaba completamente escondido. De por sí era casi anónimo y entonces encontrarlo sin descripciones podría convertirse en algo mucho más difícil. Viviendo en países sin tratado de extradición, cambiaba de residencia constantemente y, además, seguía escribiendo. Continuaba enviando cartas pero sin aparecer, sin responder a nadie. Para sus seguidores, él era un profeta de una nueva era. Él no estaba en las noticias. No podían verlas. Nadie cuestiona al profeta. Pero lo que hacía que el poder de David Berg fuera tan difícil de identificar a simple vista era eso precisamente. Su habilidad para desaparecer de la escena pública y aún así controlar cada detalle de una organización global. No tenía una sede central ni templos monumentales, tampoco pastores visibles que respondieran ante el sistema legal. En su lugar, había casas discretas, comunas distribuidas estratégicamente en distintas ciudades del mundo. Muchas de ellas disfrazadas de grupos de ayuda o misiones religiosas. En cada una, el verdadero poder residía en los documentos que llegaban. Las Moe Letters, como eran llamadas, no eran simples mensajes. Eran completos tratados ideológicos, manuales de vida, sermones, instrucciones detalladas sobre cómo deberían actuar los miembros en cada aspecto de su existencia y, además, eran tomadas con una seriedad casi sagrada porque para ellos, cada letra escrita por Berg era palabra directa de Dios. Pero estas cartas naturalmente eran escritas con un lenguaje bastante particular, repleto de simbolismos, seudónimos, dibujos, eufemismos que ayudaban a reforzar el mensaje. Se producían en cantidades masivas, se traducían a múltiples idiomas y se distribuían por todo el planeta. Cada comuna tenía la obligación de leerlas en voz alta, analizarlas en grupo y obedecerlas sin cuestionamientos. Pero de manera increíble y un poco curiosa, el contenido era bastante variado. Algunas eran reflexiones bíblicas, otras visiones personales de Berg sobre el mundo, otras eran instrucciones prácticas y otras, con el paso del tiempo, empezarían a incluir ideas que desatarían la polémica incluso entre los propios seguidores. Pero una de las más controversiales fue la introducción de lo que él llamó flirty fishing, un concepto que cambiaría la percepción pública del grupo para siempre. La idea, que surgió a finales de los 70, consistía en utilizar la seducción y las relaciones íntimas como una forma de evangelización. Según Berg, Dios podía usar cualquier medio para atraer almas perdidas, incluso el contacto físico. Las mujeres del grupo
especialmente, fueron instruidas para acercarse a desconocidos, entablar relaciones afectivas o sexuales y, así, introducirlos al mensaje espiritual del grupo. Berg afirmaba que era una forma legítima de sacrificio, una entrega del cuerpo al servicio de Dios y, además, lo justificaba con versículos bíblicos que estaban perfectamente manipulados para dar un total sentido a su visión. Este mensaje fue aplicado durante años en distintas partes del mundo, y aunque en algunos países fue recibido con extrañeza o como simple anécdota, en otros encendió alarmas. Primero, comenzaron a surgir reportes de prácticas no consensuadas, de miembros que se sentían presionados, de relaciones que no respetaban los límites legales ni éticos y, sobre todo, comenzaron a circular testimonios de niños que crecían dentro de las comunas, completamente aislados del mundo exterior, educados bajo doctrinas radicales y además, por si esto no fuese poco, expuestos a situaciones que más tarde serían consideradas como abuso sistemático. La imagen pública del grupo se deterioraba cada vez más y Berg, en lugar de retractarse, como en una especie de juego, se radicalizaba todavía más. Desde su escondite, Berg continuaba enviando cartas. Algunas defendían sus posturas con más intensidad. Otras atacaban directamente a los medios de comunicación, a los gobiernos, a las familias que intentaban recuperar a sus hijos. Para él, todo era parte de una guerra espiritual, un enfrentamiento entre el bien y el mal. Él estaba convencido de ser el único capaz de interpretar correctamente los mensajes divinos. Cualquier crítica era vista como persecución. Cualquier denuncia era una prueba de que el sistema satánico estaba intentando destruir la única verdad que quedaba en el planeta. Las comunas respondían con más aislamiento. Prohibieron el contacto con familiares externos, limitaron el acceso a educación convencional e incluso, en algunos casos, cambiaron de país por completo para evitar ser rastreados. Así, las autoridades de distintos países empezaron a investigar. En Estados Unidos, en Canadá, en Reino Unido, en Brasil, en Argentina, en Filipinas y en otros lugares. Hubo redadas, interrogatorios y procesos judiciales, pero pocas veces se lograba detener algo concreto. Berg nunca estaba presente. No había pruebas físicas directas contra él y el grupo, bajo distintos nombres, lograba disolverse y reorganizarse con rapidez. En ese mismo periodo, el nombre del grupo cambió oficialmente. Dejaron de llamarse Children of God, los hijos de Dios, y pasaron a ser conocidos como la familia y, más adelante, como la familia internacional, The Family International. La idea de este cambio era desvincularse de la imagen negativa, evitar futuras persecuciones y adaptarse al nuevo entorno mediático. Muchos de los miembros que habían estado activos en los años 70 seguían dentro. Algunos, incluso, ocupaban puestos de liderazgo. Otros decidieron abandonar el grupo, pero el daño ya estaba hecho. Muchos de ellos salieron con traumas severos, sin educación formal, sin vínculos familiares externos, pero eso sí, con una visión del mundo completamente distorsionada. Berg, incluso muerto, seguía presente en sus vidas a través de escritos, sus reglas, sus estructuras mentales. En 1994, David Berg falleció en circunstancias discretas, extrañas, sin presencia pública, sin homenajes, pero su muerte no significó el fin del grupo. Las estructuras siguieron operando. El liderazgo pasó a manos de su esposa Karen Serby, también conocida como María, quien, además, continuó con las publicaciones y el control interno. Pero las denuncias tampoco se detuvieron. Quizás siguieron practicando lo mismo, pues en años posteriores varios países iniciaron investigaciones y algunos lograron procesar a ciertos miembros y otros cerraron comunas por violaciones sanitarias o por evasión fiscal, pero el corazón del sistema, el control ideológico a través de la palabra escrita, siguió operando durante años más.
A pesar de todos los intentos, las huellas que dejó Berg no pudieron borrarse tan fácilmente. Su legado estaba documentado, las cartas seguían circulando en foros clandestinos y su imagen seguía siendo venerada por núcleos cerrados de creyentes y, aunque la mayoría del mundo nunca había escuchado su nombre, la influencia de sus ideas, las víctimas de su sistema y el daño generado seguían presentes en miles de vidas alrededor del planeta. Así, en la última etapa de su historia, la familia internacional intentó reconstruir su imagen pública. Con David Berg ya fallecido, Karin Serby tomó control absoluto del grupo, pero en lugar de desmarcarse de las ideas más radicales, continuó muchas de ellas usando el mismo sistema de cartas, pero ahora bajo su autoría. Estas publicaciones seguían circulando en las comunas, aunque con un tono más sutil. El grupo sabía que estaba bajo vigilancia internacional y adaptó su estrategia. Cambiaron nombres, apariencias, métodos, pero el núcleo seguía intacto. A mediados de los años 2000 comenzaron a filtrarse en internet los documentos internos que durante décadas fueron confidenciales. Copias escaneadas de Moe Letters, manuales internos, testimonios de miembros arrepentidos e incluso dibujos que se usaban para adoctrinar a los niños, caricaturas. El material era simplemente impactante y, aunque algunos intentaban minimizarlo como simples textos antiguos ya superados, las fechas y los contextos mostraban que esas ideas habían permanecido vigentes durante mucho más tiempo del que se admitía públicamente. El daño psicológico era profundo. Aislamiento, manipulación emocional, represión de la identidad, culpa religiosa. Algunos incluso llegaron a quitarse la vida, pero lo más inquietante era que, a pesar de todo esto, el grupo aún existía. Aunque bajo nuevas estructuras, seguía vivo. Hoy, la familia internacional opera como una organización espiritual sin afiliación religiosa formal. Con presencia limitada, páginas web filtradas y una narrativa cuidadosamente controlada, ya no hacen proselitismo abierto, ya no envían cartas masivas, pero aún hay quienes defienden la figura de Berg, lo consideran un profeta incomprendido y además continúan estudiando sus textos como si fueran revelaciones divinas. Su legado aún sigue vivo, en la memoria de miles de personas marcadas por su doctrina, en los foros de exmiembros que aún buscan justicia y en los archivos donde su rostro sigue apareciendo como uno de los líderes más oscuros y peligrosos del siglo XX. Y es que, a diferencia de otras sectas que fueron desmanteladas a la fuerza, esta logró mutar, camuflarse, seguir operando por años, décadas, en completo silencio. Y aunque muchos crean que ya no representa un peligro, la verdadera amenaza de figuras como Berg no radica en su presencia física, sino en la permanencia de sus ideas. Ideas que, una vez sembradas, pueden sobrevivir al paso del tiempo, a las leyes, al olvido. Ideas que nacen envueltas en promesas de amor y salvación, pero que terminan devorando por dentro a todo aquel que se atreve a creer ciegamente. ¿Cuántas personas no están sufriendo exactamente lo mismo en este momento? Finalmente, la verdad es todo lo que tú te creas. Yo soy Julián Caballero. El mundo entero y sus historias caben en este pequeño rincón. Gracias por visitar.